vamos a hacer lo siguiente, ustedes me van a acompañar. Muchas gracias, recording in progress quiere decir, ¡Cristo vino! ¡Cristo vino! Van a ponerse de pie un ratito, 2 segundos, un ratito los que puedan ponerse de pie y vamos a hacer el siguiente ejercicio. Vamos a poner los brazos hasta atrás porque necesito que ustedes se despierten por todo lo que tenemos. Brazos hasta atrás, así como que quiere hacer esto hasta que se atragante la Marilu el té, que está bien. Yo te estoy viendo, Marilu, que no estás haciendo el ejercicio. Felipe, gracias, Felipe. Siempre un ejemplo. Hasta atrás, eso. Después hasta arriba. Y vamos a hacer esto, mira, vamos a hacer esto. Con este sonido. El nuevo, van a decir, ¿en qué clase de secta nos convertimos? Ya, eso era simplemente para despertar. Después de haber hecho, los que vieron OA, es parte del... No, mentira. Algunos vieron esa serie, muy buena. Amigos míos, quiero que me muestren sus Biblias, porque vamos a ver hartas cositas en la Biblia. Su Biblia abierta en el libro de Apocalipsis. Las quiero abierta en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis, mira, se me está saliendo esta hojita. Esta hojita fue una tentación una vez para mí. Estaba en las drogas. Dije, no, Señor, no voy a utilizar tu palabra para eso. Ok, libro de Apocalipsis, muy bien. Ahí va a estar. Y les voy a mandar un link. Dice, si está en hoja, habla. Si esa hoja hablara. Ok. Les voy a mandar un link para que ustedes puedan ponerlo, que es de una página que Josué les dio la semana pasada, que se llama Logos Calogos. Los que estén en computador pueden hacerlo, los que no están en computador no importa, no se preocupe, no es algo mandatorio. Pero ahí está, ese es el link. Logos Calogos, interlineado en griego. ¿Por qué lo vamos a ver ahí? Porque esto nos va a servir un poquito para ir orientándonos. Ok, los que están por primera vez y se están uniendo, recién llevamos una clase de Apocalipsis. Tenemos una introducción solamente al Apocalipsis que lo hizo la semana pasada nuestro pastor Josué, así que ahí estuvo haciendo, comentándolos. Y para que nadie quede colgado, quiero que ustedes se desconecten el micrófono y me digan qué recuerdan de la clase pasada, qué les llamó la atención, qué es lo que anotaron. Por favor, desconecten el micrófono y me conversan, para que les vamos contando a la gente que viene por primera vez hoy de qué se trató el inicio del Apocalipsis. Rode, por favor. Algo que te haya llamado la atención. Sí, lo que pasa es que justamente ya de que lo que habló Josué y lo que más me impactó es justamente romper el mito sobre este... Espérame, Rode. Vamos a silenciar a todos para que no se escuche nadie más. Ahora sí, desconecta tu micrófono y cuéntame. ¿Qué te impactó? Ya. Bueno, lo que más me impactó de este libro es que justamente ya de que es un libro que como es importante estudiarlo, pero justamente bajo una visión de reflexión y justamente romper ese esquema de que quedó en suspenso. Rode quedó en suspenso, parece que... Justamente... Rode, te voy a tener que mutear porque no se te escucha absolutamente nada, te escuchamos como un robot. Lamento, pero ahí nos diste algunas luces de lo que había sido importante para ti. Gracias, Rodecito. Alexandra. Ya, anoté muchas cosas, pero lo que más me quedó marcado que fue... ¿Dónde está acá? Que fue escrito para ser entendido por la gente de su pueblo, que no se escribió para generar miedo y que la idea del anticristo es algo preconcebido. Buenísimo, entonces, que en la idea del anticristo, en nada del Apocalipsis aparece el anticristo, eso habíamos dicho, ¿te acuerdas? En ningún texto del Apocalipsis aparece nombrado el anticristo. Y que era un texto escrito para la gente de su tiempo, no para ahora, Santi, para su tiempo. Santi. Rode. ¿Aló? ¿Se escucha ahora o no? Ahora se escucha, cuéntame. Ya, mira, lo que más me impactó justamente del estudio de que realmente es importante estudiar, es importante romper el mito sobre este libro, porque históricamente hablando, en el mundo cristiano siempre han habido cuestionamientos y justamente miedo justamente hacia este libro, y justamente lo que vimos Josué la otra vez es que justamente ya de que no, si no
que si no, más bien este libro tiene como enfoque estudiar justamente las diversas etapas que tiene el ministerio, que tiene la Iglesia de Jesús. Eso es lo que yo pude comprender justamente a rasgos más generales. Buenísimo, amigo, justamente eso. Gracias, Rodecito. Lucas. Hola, hola. Ya, lo que recuerdo, estaba mirando mis apuntes, que más me impactó igual, dentro de lo que aprendimos, es que el apocalipsis se suele asociar en nuestro lenguaje actual a fin del mundo, pero la verdad es que no tiene mucho que ver con la definición real del vocablo que se utilizaba en el griego, que era apocalipsis, que significa literalmente quitar el velo o revelar. De ahí viene su significado o el nombre que tiene el libro en otras culturas o en otros idiomas, que es Revelaciones. Y como decían los chiquillos, este fue un libro que fue escrito para ser entendido, pero por las personas de la época a la cual se envió esta carta a las 7 iglesias, que son Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea, que las anoté también. Lindo, mi compa. De Asia Perfecto. Menor, y no para nosotros directamente. Por eso hay tantas cosas que no entendemos, porque está escrito a través de símbolos que tienen un significado específico en base al contexto histórico de aquel entonces, no nuestro contexto histórico. Y por eso es que está tan mal asociar tantos conceptos de apocalipsis con el microchip y ese tipo de cosas, que eran elementos que ni siquiera existían en esa época. No existían muchas de las atribuciones que se le da hoy en día. Eso para resumir y para no hablar tanto. Amigo, no, está perfecto, porque recuerda que tenemos que estarle contando a la gente que no vino de qué se trató. Así que lo que tú dijiste, diste en el clavo. ¿Se acuerdan que viene esa palabra griega que la va a pronunciar de nuevo Lucas? ¿Cómo es? Es apocalipsis. Apocalipsis. Y de hecho, el libro de Apocalipsis se llama así porque inicia con eso. Dice la revelación de Jesucristo. Revelación es la palabra, ¿no? Revelación. Por eso en algunas culturas se llama revelación el libro. El Génesis empieza con... Lo primero que empieza el libro es lo que nombra el libro en muchos de los libros de la Biblia. Por ejemplo, el Génesis, ¿por qué se llama Génesis? Porque la primera palabra que aparece es Bereshit, Bará. Bereshit, el principio. Génesis. Ok. Fran y Alfred. Ya, yo por lo menos traté igual de averiguar un poquito más por otro lado porque me gusta bastante, soy media cabezona, y una de las cosas que más me gustó es que entender que son códigos para esa época con cosas de esa época. Entonces usar el Apocalipsis como medio Nostradamus, o tratar de ver que las torres gemelas, que el chip, que el Cristo y todas esas cosas está mal. Y hay una prédica de un pastor que es de la línea que la que yo seguía, y él dice: la iglesia hoy día es muy soberbia en creer que se escribió un libro para el año 2022 para la iglesia, y es lo primero que deberían dejar de hacer. Dice, deberían dejar de entender y ser humildes y entender que eso no era para nosotros. Y me llamó mucho la atención porque es efectivo, muchos hoy día se predica mucho sobre el Apocalipsis diciendo es para ti, esto es para ti, esta palabra, y no es así. Y es verdad, quizás ser un poquito más humilde y decir, oye, flaco, no es para mí. Y eso buenísimo. Oye, ¿qué pastor es ese que tú sigues para saber nomás? Te lo mando por interno. Para funarlo básicamente. No, está perfecto, Fran, está perfecto. Hemos sido muy egocéntricos como iglesia y hemos dicho, no, esto no era para ese tiempo, era para nosotros, estaban pensando en nosotros. No es así. Pero sí nos sirve para este tiempo. Él lo asociaba mucho como cuando los pastores dicen, si tú no sigues la ley, te va a pasar lo del Apocalipsis, y juegan mucho con la mente con eso. Y él decía, la soberbia, que cuando llegue el día, decía, va a ser terrible y se va a notar, porque eso no es para ti. Buenísimo, Fran, muchas gracias. Y vamos a terminar con 3 personas más que están acá. Rocío, por favor. Lo escribí en el chat. Ya, lo voy a leer entonces, ya. Dice, a mí me quedó claro que era exégesis y la hermenéutica. La exégesis es importante descubrir qué hay en el texto antes de él, para eso su método histórico crítico. En la hermenéutica, la interpretación, conectar el mensaje del texto y la realidad de la persona que es protagonista al mismo tiempo de la interpretación. Gracias, Rocío. Y tenemos a Angélica por ahí. Sí, además agregar que es un texto que es su género profético y pastoral. Es pastoral porque viene a animar a una iglesia que estaba siendo perseguida, y es profético porque denuncia y además anuncia. Y también
fue escrito con el objeto de dar esperanza y para que estemos dichosos. Sí, y lo más importante que es apocalíptico también, porque su género es apocalíptico. Ese es el género, y lo otro podríamos ser un derivado, este es parte de la apocalíptica judía. Así que muy bien ahí, muy bien. Gracias, gracias Angélica. ¿Puedo agregar algo último nomás? Sí, pues amigo. Para que no quede, a lo mejor a la gente que no estuvo la semana pasada, cuando decimos que Apocalipsis no fue escrito para nuestra época, no quiere decir que solamente lo tengamos que leer a través de una lectura antigua, porque si no, no serviría de nada que estuviera dentro de nuestra Biblia. Si bien fue escrito para gente de otra época, hoy día podemos darle el sentido, y ahí es donde viene la relectura. El tema es que la relectura se tiene que hacer de una forma más responsable y correcta, ¿ya? No es que necesariamente no lo estamos leyendo como que fuera un libro antiguo, no, o sea, es un libro para hoy también, pero para hoy se tiene que hacer una relectura correcta, no tan errada o preconcebida. Eso. Claro. No, perfecto, porque es un libro que fue escrito para ese tiempo, y porque fue escrito para ese tiempo también puede hablarnos a nuestro tiempo, ¿no? Puede hablarnos de nuestras realidades. Y hoy vamos a ver algo también interesante al respecto. Entonces ya tenemos claro que Apocalipsis viene de este griego que significa revelar, y tiene como este juego doble en revelar, ¿no? Revelar, que significa quitar el velo, o revelar, que también significa volver a poner el velo. Revelar, poner un velo. ¿Por qué? Porque iba escrita en clave, iba escrita con símbolos, para que no todos pudieran entenderla en realidad, sino para que a los que iba dirigido, ellos lo entiendan. Eso era lo importante. Algunas cosas interesantes que quiero mencionar el día de hoy, y quiero que me presten atención. Ya tomé tiempo en este resumen, no me lo cuenten, por favor. Yo voy a poner mi propio tiempo y cronómetro para que no me digan nada a partir de ahora, ¿ok? Nadie diga que no. ¿Cómo vamos a estudiar? Vamos a mencionar algunas cositas, pero quiero que sepan que vamos a tener 2 puntos principales para estudiar este Apocalipsis de ahora en adelante. Ya la clase pasada fue una introducción, pero de ahora en adelante nosotros nos vamos a ir en 2 puntos principales. Primero, un punto de contexto histórico. Historia puede decirse cronológica, vamos a tener una parte de eso en cada clase, y lo otro es que vamos a estudiar el texto en sí, o sea, nos vamos a dedicar a analizar el texto en sí, frase por frase, y vamos a estar analizando todos los textos. Eso es lo que queremos hacer, ¿ya? Josué estuvo hablando del versículo 1, 2 y 3 la semana pasada, eso era lo que correspondía en la introducción, y hoy nos vamos a detener del 4 al versículo 7, la parte A, podríamos decirle, ¿no? ¿Y hasta cuándo? Porque nos vamos a ir así, en esta manera un poquito más minuciosa. Juan fue desterrado por el emperador Domiciano. Muchas gracias, Isami. Como vamos a estar en una manera más minuciosa en este Apocalipsis, nuestras clases del Apocalipsis van a terminar alrededor de noviembre. Ya lo tenemos estipulado para noviembre, ¿ok? Yo sé, creo que este va a ser el curso un poquito más extenso que hemos tenido de todas las mesas, pero les prometo que va a ser bacán. ¿Sí o no, Josué? Ahí tiene que decir Josué que sí. Con amén. Su central. Ok, vamos a ver. Primero, si usted tiene su cuadernito, quiere anotar, estos son puntos importantes que anotar. Vamos a hacer algún punteo primero para irnos ya directamente al texto. Primero, que este género habíamos dicho que es apocalíptica. La apocalíptica empieza a surgir. No vamos a hablar de toda la apocalíptica judía, porque no te tendríamos un montón, porque el Apocalipsis no es el único Apocalipsis que existió. Ustedes saben que hay un pequeño Apocalipsis de Marcos, hay un pequeño Apocalipsis, o sea, hay un Apocalipsis de Moisés, está Daniel, está el Apocalipsis de algunos apócrifos, que es de Baruch. O sea, hay un montón de Apocalipsis. La apocalíptica judía no era algo nuevo. De hecho, empieza a surgir desde el siglo II, desde el siglo III, más o menos antes de Cristo, hasta el siglo II después de Cristo. Eso es más o menos como la fecha. ¿Alguien más tiene alergia, que ya me empezaron a picar los ojos? ¿Por qué es necesario estudiar Apocalipsis? ¿Algún comentario? ¿Por qué creen que es necesario estudiar Apocalipsis? Alguien que levante la mano, solo una persona, rapidito. Ahí, Felipe o Mariluz. Es necesario estudiar porque tenemos que derribar algunas mentiras que han manipulado a la iglesia
y establecer la verdad, como dice los primeros versículos, la revelación de Jesucristo. Hay que generar, hay que sacar la cubierta de la verdadera verdad de Jesucristo. Me Eso encanta, es me necesario. encanta, me encanta cómo lo dijiste. Es necesario para evitar esta mitologización que se ha dado no sé si más fuerte en el último tiempo, estas teorías conspirativas que hay del Apocalipsis. Entonces necesitamos entender desde una mirada más amplia del Apocalipsis, de una mirada desde un contexto sociopolítico, desde un contexto religioso, desde un contexto histórico. O sea, tenemos varias cosas que ver, pero también para traer esperanza de que al final de cualquier bestia, de cualquier imperio, de que estos imperios vienen, estos opresores van, y que hay en todos los tiempos, absolutamente todo el tiempo. Pero a pesar de eso, Jesús sigue venciendo. A pesar de eso, tenemos que abrazar esa esperanza, esta revelación de Jesús, de que este mensaje de Jesús es tan potente que sirve para todos los tiempos y para todos los opresores de todos los siglos que existan, ¿ok? De todas las bestias que se levanten, sea esta Piñera, sea esta Boric, sea el rey Carlos, cualquiera, todas las bestias que se puedan levantar. Que dice, como si fuera un libro, dice, muchos lo comparan con Nostradamus como si fuera un libro de predicción. Gracias. Dice, la apocalíptica, chiquillos, es un género literario, eso tiene que quedar ahí, tiene que quedar en sus mentes. Quiero contarles un poquito de cómo empieza esta historia de la apocalíptica, porque es muy interesante, y eso les decía que vamos a ir estudiando un poco de historia y el texto en sí. Pero en esta parte de historia, ¿cómo empieza esta apocalíptica judía a surgir? Comienza más o menos en el año 580 a 590 antes de Cristo, y era este momento en que Israel estaba dividido en dos reinos: el reino del norte, que era de la tribu de Efraín, y el reino del sur, que era la tribu de Judá. Bueno, no vamos a entrar en por qué se dividieron el reino del norte y el reino del sur, vamos rapidito nomás. Entonces, por un lado, tenía Babilonia, lleva al exilio Game of Thrones. Claro, esto es como Game of Thrones, el reino del norte. Sí, algo así. Esto es como algo como Game of Thrones, de hecho. Reino del norte y reino del sur. Eso que les quede claro. Estaba dividido. Ahora la casa del dragón es, ¿no? Así que para los que están viendo pueden venir a mi casa. Bueno, entonces Babilonia lleva al exilio a un grupo de personas, a cierto grupo de estos de Israel, y el reino del norte es destruido por el imperio asirio. Eso tiene que quedar muy, 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 muy en su mente. Entonces, algunos sobrevivientes de este reino del norte, de esta destrucción, de esta masacre que existió, se escapan al reino del sur. El reino del sur, recuerdan dónde estaba Judá. Y el reino del sur, siglo VI antes de Cristo más o menos, es exiliado por el imperio babilónico, por este rey que ustedes todos lo conocen, el Nabucodonosor. Un lindo nombre para ponerle al hijo, ¿no? Nabucodonosor. Nabuco, ven para acá. Nabuco, no. Ok, no es un lindo nombre. Ya, entonces, este rey Nabucodonosor están aproximadamente 50 años en el exilio. Este exilio existe 50 años. Y un dato importante es que las personas que fueron exiliadas son personas de los altos mandos, los jefes, gente burócrata, gente importante fue exiliada. Entonces, Judá, o sea, este reino que queda, del que fue destruido, hay una parte que se quedan ahí. Es un pueblo muy pobre, que trabajan con la tierra, pero se quedan con un templo destruido, se quedan con una ciudad destruida, se quedan con las tierras que ya no eran fértiles, que eran totalmente áridas, y estas otras personas estaban siendo enviados a Babilonia. Entonces surgen personas que comienzan a reflexionar en esta opresión. Imagínense, están en esta opresión babilónica, y surgen personas, surgen sabios que comienzan a reflexionar, porque ¿qué pasa si te vas cautivo a Babilonia? ¿Qué pasa si estás en ese lugar? Comienza a permearse la cultura de Babilonia, pues. Es obvio, porque comienzan a imponer sus creencias. Es un conquistador, comienzan a poner sus creencias, comienzan a imponer su religión, comienzan a poner su ideología política, todo, absolutamente todo. Entonces, surgen estas personas que comienzan a reflexionar sus creencias, sus propias creencias, los que les daban identidad como pueblo. Comienzan a reflexionar sobre la ley, comienzan a reflexionar sobre las promesas de la alianza, todas esas cosas que los hacían únicos, que los hacía el pueblo de Dios, por decirlo de alguna forma. Entonces, es importante
que entiendan que en ese periodo de cautiverio, en ese periodo de opresión, es donde terminan de escribir el Pentateuco, de hecho. Y esto es frígido. ¿Por qué? ¿Por qué hacen esto? Porque justo en esta opresión, porque justo en esta esclavitud, ellos necesitan hacer de cierta forma una oposición o ser contestatario, una contrarrespuesta al pensamiento, a la ideología, a la política, a la religión que Babilonia les estaba imponiendo cada vez más. Entonces ellos prácticamente estaban sintiendo que estaban perdiendo su identidad como pueblo. Y como estaban perdiendo su identidad como pueblo, se levantan estas personas y dicen, no, tenemos que rescatar esto, tenemos que empezar a enseñarle a nuestros niños, a nuestros hijos, a nuestras familias, que este es el Dios, y por eso terminan ahí este periodo de escritura o este periodo del Pentateuco, porque necesitan reflexionar teológicamente de aquello que le están leyendo. Ahora, si nosotros leemos un ejemplo, Génesis, nosotros leemos el poema de Génesis, ¿cierto? En el capítulo número 1, versículo 14, si mal no me equivoco. Y ahí dice que el cuarto día, recuerden bien esto, porque aquí vamos a empezar un poco con numerología. El cuarto día. ¿Qué se crearon el cuarto día? ¿Recuerdan ustedes? Alguien que diga, que levante la mano, que se desbloquee el micrófono. ¿Qué se creó el cuarto día? No me lean el Génesis, no me vaya al Génesis. Ahí, Marilú tiene... Dios que lo era bueno. Le están soplando. Marilú, mira al frente. Quería responder. José Pablo quería responder. Ah, José Pablo, por favor. ¿Qué se creó el cuarto día? Tú lo sabes. Parece que los animales, no me acuerdo. No son los animales. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Ya, ¿se rinden? Los seres del mar. Las luces. No. Muy bien, Lucas, muy bien. La luz, exactamente. El capítulo número 1 del Génesis. Bien. En Génesis, capítulo 1, versículo 14, muchas de las Biblias de ustedes, en Reina Valera, dice que se crearon estas lumbreras. Una lumbrera mayor que se enseñorearía sobre el día y una lumbrera menor que se enseñorearía sobre la noche, el sol y la luna. Y también fueron creadas las estrellas. Y aquí hay algo interesante. ¿Alguien nunca se preguntó por qué el cuarto día? Momento, si yo les pregunto más aún, vamos a hacer otras preguntas. ¿Quiénes creen de aquí? Se desbloquea el micrófono. ¿En cuántos días creó Dios el cielo y la tierra? ¿En cuántos días hizo la creación Dios? 5. 7 ¿Alguien que me días. levante? En 6 días. En 6 días y el 7 lo descansó. Ya, una persona, Alexandra, ahí me levantó la mano Alexandra. Alexandra, ¿cuántos días? La Biblia dice que son 7 días, pero se supone Ya. que un día son 1000 años. Ah, ya, tú dices un día son 1000 años. No, perfecto, esa es tu teoría. Tú estás haciendo una teoría al respecto. ¿Quién más? ¿Alguien más? Última persona. Ahí, Pupita, ¿cuántos días? 6 días porque el séptimo lo descansó. 6 días porque el séptimo lo descansó. Dime la verdad, Pupita. ¿Tú crees que Dios creó los cielos y la tierra, o la tierra toda, en 7 días? La verdad, así, sin cuestionamiento. Es una pregunta a rajatabla, como se dice. Yo creo que sí. Sí, yo creo que sí. Perfecto. Ahora sí, Felipe o Mariluz o José Pablo. El Señor lo escribe, o sea, se supone que Dios lo puede crear como Thanos, en un chasquido de dedos. Claro. De hecho, podría decirse que en el versículo 1, Dios hizo toda la creación. La dejó ahí. Perfecto. Perfecto ahí, Felipe, me encanta. Y Brian había levantado su manito. ¿Qué piensa usted, señor? Los 7 días son de referencia, ¿no? Como referencia. Sí. 7 días de referencia. Porque desarrolla un poquito más eso, me encanta. Porque, o sea, como lo dijo la persona anterior, no caché quién era. Dios lo puede Felipe. crear en un momento. Dios lo puede crear en un momento, ¿ok? Y los 7 días son de referencia. Como para organizar la creación, como para poder entenderlo. Creo yo. Perfecto. Fran, última respuesta. Yo creo que un simbolismo tiene que, no sé si fue en 7 días con 24 horas, porque partamos de la base que ellos no tenían 24 horas como nosotros, se movían de cuando caía el sol a cuando volvía a salir el sol. Yo creo que es un simbolismo para decir que descanses un día, porque por eso se nombra que el séptimo día descansó. Perfecto, perfecto. ¿Crees que lo creó en 7 días? Solo pregunto
Una pregunta más incisiva, más pesada. No, perfecto. Brian, ¿tú? ¿Crees que Dios creó los cielos, la tierra, toda la creación en 7 días? No. Perfecto. Yo Me creo que sí. encanta. ¿Tú crees que sí, Josué? Sí. ¿Por qué, amigo? Para puro llevar Solo la por- contra. Me encanta. Pero perfecto, pero estas son preguntas importantes porque a lo mejor nos vamos a estar preguntando del texto, oye, ¿creo esto realmente? ¿Me pasa esto o no me pasa? O sea, ¿por qué el cuarto día? Y aquí empiezan las preguntas, porque estos números son importantes. En la Biblia nos vamos a encontrar con un montón de números y tenemos que entender por qué son importantes. El cuarto día se crearon estas lumbreras, el sol, la luna, las estrellas. Lo que pasa el cuarto día es que en el cuarto día en Babilonia, que es miércoles, se celebraba el culto al dios sol, a la diosa luna, a las diosas estrellas. Recuerden, ellos están terminando de escribir en su cautiverio, ellos están reflexionando por una cuestión contestataria a lo que están viviendo. Entonces, el cuarto día es una contestación a lo que ellos creen. Entonces, estos locos reflexionan y forman su respuesta, su contrarrespuesta a la ideología de Babilonia. Y dice, porque claro, le estaban dejando su identidad, le estaban quitando su identidad, le estaban diciendo que los dioses que había que adorar el día cuarto, el miércoles, era el dios sol, la diosa luna, la diosa estrella. ¿Qué iban a decir estos locos? Ellos adoran a Yahvé, brother. Ellos adoran a otro dios distinto. ¿Qué iban a decir? Entonces ellos en respuesta dicen, no, ¿sabes qué? Estos no son dioses, po. La luna, el sol, las estrellas no son dioses, son creación de Dios. Entonces, en su texto, en su poema hermoso, detallan que en el cuarto día no son los dioses la adoración, es creación de Dios. Por eso muchas similitudes ustedes van a ver en el texto del Gilgamesh, que es un texto sumerio, acadio, ustedes van a ver que se parece muchísimo. De hecho, hay muchos teólogos que dicen el Génesis es calcado al Gilgamesh. El Gilgamesh es mucho más antiguo que el Génesis. ¿Por qué? Porque ¿es mentira lo que estaban diciendo los judíos? ¿Es mentira lo que estaba diciendo este pueblo hebreo? ¿Es mentira? No, no es mentira. Pero esto no les importa que sea un hecho histórico. Vuelvo a repetir lo que hemos dicho muchas veces. No importa si Dios creó o no creó en los 7 días. Lo que ellos están haciendo es rescatar su identidad de pueblo de Dios para decir, estos no son dioses, los dioses, estos son creación de Dios. Entonces, pesco el mismo texto que nos están enseñando y hago mi contrarrespuesta y saco mi poema del Génesis, que es hermoso, que después vamos a ver algunas cosas. ¿Cómo van hasta ahí? ¿Vamos bien? ¿Se entiende? Perfecto. ¿Se está volando la cabeza? ¿Se está entendiendo algo? ¿Está bien? No quiero alguien que me diga, no, ¿sabes qué? Estoy atacado, no sé, creo que mi fe se acabó. Por favor, usted me dice nomás, me escribe por interno, oramos. El Apocalipsis, pastor. Y el Apocalipsis, ya va, es que esta es la apocalíptica, por eso digo que la apocalíptica empieza en un momento de opresión como resistencia hacia una cultura que se estaba permeando en ellos. Ahora, el Apocalipsis de Juan es lo mismo, porque recuerden, ¿por quiénes están siendo oprimidos? Gracias por los que me contestaron. Por los romanos, perfecto, entonces es muy parecido, es una cuestión de opresión. Ahora, antes los babilonios y ahora es los romanos los que lo están oprimiendo y que están imponiendo su poder. Entonces la apocalíptica nace desde esta resistencia, desde sus entrañas, para rescatar esta identidad también. Y cada etapa de la vida humana tiene esclavitudes y deben tener actos liberadores. Ahora, lo que una vez nos liberó no necesariamente nos puede seguir liberando. De hecho, incluso nos puede hasta esclavizar. ¿Creen que debemos seguir liberando a la gente? Porque recuerden que ellos también estaban liberando de una cuestión política, pero también de una cuestión religiosa, de una cuestión de creencia. Y nosotros creo que todavía podemos, por eso el Apocalipsis es tan importante también ahora. ¿Por qué? Porque el Apocalipsis todavía tiene que seguir ayudándonos a liberar, porque todavía estamos siendo oprimidos por muchas cosas de la religión, porque se han levantado
estas ideologías evangélicas inclusive para oprimir a las personas? ¿Y por qué no nace una voz de reflexión desde adentro de la iglesia para liberar a otros? Bueno, eso ya es como una reflexión para ir desarrollando después. Ok, continuemos. En el verso, bueno, el Josué se los leyó ahí, vamos a ir al texto bíblico, estamos en Apocalipsis capítulo número 1, y dice el versículo 3, dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella están escritas porque el tiempo está cerca. Perfecto. Aquí dice, el que lee y los que oyen. Y esto, el Apocalipsis, debemos entender que era parte de una liturgia, era una literatura litúrgica, el Apocalipsis de Juan, porque se da dentro de un contexto de un culto. Entonces, por eso en este versículo 3 dice, el que lee y los que oyen. ¿Quién regula la lectura bíblica? La comunidad. Entonces, una lectura litúrgica, una lectura comunitaria. ¿Qué más podemos decir? Así como otro puntito, estos son datitos, pequeños datitos, son cositas. La apocalíptica surge en un tiempo de crisis y eso tienen que dejárselo grabado, anótelo. Surge en un tiempo de crisis, igual que nosotros. Fíjense que nosotros podemos pasar incluso por todos los libros de la Biblia. Por ejemplo, si es que esta revelación de Dios es progresiva en los libros de la Biblia, es progresiva en todo esto hasta llegar a la máxima revelación que es Jesús, nosotros también pasamos por eso, porque empezamos a creer nuestra visión de Dios, primero empieza como la de un niño, ¿no? Empezamos a ver esta visión de niños, cómo nos acercamos a Dios, a un Dios lejano, a un Dios de la ira. Y después, por ejemplo, pasamos por un libro como Eclesiastés y comenzamos a cuestionar, a poner en duda ciertas convicciones que teníamos. Después pasamos por quizás los profetas y nos ponemos, quizás los profetas sean como nuestra etapa adolescente en Dios, digo yo, estoy poniendo como estos jóvenes revolucionarios que levantan la voz contra estas injusticias. Y llegamos al Apocalipsis, y el Apocalipsis yo creo que es la manifestación de un acto creativo total, porque nosotros todos, yo creo que somos súper creativos cuando estamos viviendo un proceso de crisis, cuando estamos viviendo un proceso apocalíptico en nuestra vida. Salen desde ahí, desde nuestras entrañas, esta lucha, esta esperanza también, cuando vivimos momentos de crisis. Y hay un profesor del seminario que nos decía el Apocalipsis no es un libro, y no debería verse como un libro, es un cuadro, y debería observarse como un cuadro. ¿Por qué? Porque el Apocalipsis está lleno de tantas imágenes que a veces tenemos que simplemente sentarnos a observarlas y admirar todas estas imágenes. Entonces, si algo puede poner ahí, usted diga, el Apocalipsis es un cuadro, no es un libro solamente, es un cuadro. ¿Ya? En eso vamos a quedar, así que para que mi padre diga, ya está hablando de la obra, mi papá pintor. Ok. Vamos al texto que nos compete el día de hoy. El texto, Apocalipsis 1, versículo 4 al 7. Vamos a leer el 4 al 7 de seguido y después vamos a ir por partes. ¿Quién quiere leerlo? Rapidito. ¿Tengo NBI? ¿Sirve? Lea la que usted quiera. Ya. Dice el verso 4. Yo, Juan, escribo a las 7 iglesias que están en la provincia de Asia. Gracia y paz a ustedes de parte de aquel que es, y que era, y que ha de venir, y de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de la resurrección, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama, y que por su sangre nos ha librado de nuestros pecados, al que ha hecho de nosotros un reino, sacerdotes al servicio de Dios su Padre. A él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Miren que vienen las nubes, y todos lo verán con sus propios ojos, incluso quienes lo traspasaron, y por él harán lamentación, todos los pueblos de la tierra. Así será. Amén. Perfecto, amigo, muchas gracias. Qué lectura de Lucas, un aplauso para Luquitas, un aplauso en silencio nomás. En silencio para que no se desconecten el micrófono y aplaudan. El versículo 4, ¿a quién está saludando Juan? A las 7 iglesias. Dice a las 7, esto estaba dirigido a las 7 iglesias, de hecho Lucas lo dijo anteriormente, nombró todas las iglesias, están dirigidas a estas 7 iglesias de Asia, y empiezan a aparecer aquí en este texto de Juan los números, y están plasmados los números. Después nosotros nos vamos a ver repletos de 10, nos vamos a ver repletos de 12, de 7, de 3,5, que es la mitad de 7, del 4, etcétera. O sea, los números son importantes
porque ya está hablando de 7 iglesias, está hablando de 7 espíritus, y cuando nos damos cuenta, un verdadero bingo, dice José, B7, sí, un verdadero, me gustó eso. Y cuando nos damos cuenta que este autor empieza a ocupar símbolos, empieza a ocupar claves, nos damos cuenta de que aquí hay una redacción intencional, por algo él lo está haciendo de esta manera, y uno a veces tiene la idea de que Juan en algún momento se voló, a este loco le pasó algo y ¡paf! De repente comenzó a poner números. Pero ojo, hay elementos redaccionales que son muy importantes, pero demasiado importantes en el texto, y comienzan a aparecer estas figuras, comienzan a aparecer la política, comienzan a aparecer los números. Y tenemos 2 opciones, y aquí vienen mis 2 alternativas. La primera alternativa para estos números es pensar que a Dios le encantan los números. Es pensar que Dios es como el que canta el bingo. La Priscila me está diciendo... Ah, ya, perdón. Pensé que ya me estabas cortando. Llevo 23 minutos, Priscila, por favor. Es matemático. Claro, podemos decir que Dios es matemático, que a Dios le encantan los números, que le gustan los 7, que le gustan los 12, que le encantan los 144.000, los 12 por 12, que le gusta el número 3. Podríamos pensar que Dios quiere transmitir su mensaje a través de simbología. Eso podemos pensar nosotros. Pero, aquí viene mi pero, que una tesis que me acomoda a mí, que es en lo que creo, que el Apocalipsis pasa por un periodo redaccional. Y eso anótenlo. Apocalipsis pasa en un periodo redaccional en donde construyen un sentido al texto, a su realidad, a lo que le está sucediendo. Y eso en realidad ocurrió con todos los libros de la Biblia. ¿Por qué? Porque ese sentido, esa búsqueda del sentido, el sentido que le está dando en el texto, en la época del judaísmo y hasta el día de hoy, es algo que se llama numerología. Es ellos los que ponen estos símbolos, es ellos los que codifican el texto o codifican su realidad en estos símbolos. ¿Por qué? Porque hasta el día de hoy nosotros tenemos una sensación y hasta somos bastante fetichistas, aunque no lo creamos, aunque no queramos, somos fetichistas. De repente incluso nos pasa con los sueños. Yo sé que a más de uno alguna vez soñó algo raro y como que lo recuerda y dice, ¿sabes qué? Este sueño debe significar algo. Yo estoy seguro, tenemos un sueño medio raro y decimos, oye, aquí hay una cosa media rara. Esto hay que decodificar, este sueño hay que interpretarlo, y buscamos a personas que nos interpreten los sueños. Yo lo he hecho en manera desesperada. ¿Y qué pasa? Que mantenemos anclado a nuestro subconsciente esta idea a lo mejor un poquito más primitiva, donde lo simbólico parece que nos quiere decir algo. Y a veces buscamos símbolos donde ni siquiera hay símbolos. Por eso han salido muchas personas que ven las imágenes de Cristo en un pan tostado, la imagen de la Virgen María, no sé, una sopaipilla. ¿Hay sopaipillas con la imagen de la Virgen María? Sí, efectivamente. Pero no quiere decir que eso te quiera decir algo. Es que estamos deseosos de buscar un símbolo en que algo, en un sentido, en esto que llamamos vida, de buscarle algún sentido a esto que llamamos vida, y de que hay un mensaje detrás. A ver, por ejemplo, otro ejemplo. Cuando nos pasa una experiencia, dice, buscamos que nos predigan qué nos va a pasar, y ahí el tarot. Es que buscamos algún sentido, buscamos que esté oculto en algo. Eso es lo que estamos buscando con esto. Por ejemplo, las horas espejo. No tengo nada en contra de las horas espejo, pero también dice, el ángel de la guarda quiere decirte algo. Es como el mundo está conspirando para decirte algo y está decodificado en estos códigos. Y a veces, vuelvo a decir, buscamos donde no lo hay. Pero también hay otras cosas. Por ejemplo, cuando nos pasa algo y tenemos una experiencia, decimos, ¿sabes qué? Después de pasada esa experiencia, esto me sucedió porque fue por esto, fue para que yo entienda esto. Yo tomé esta decisión, y si no hubiese tomado esta decisión y si no me hubiese sucedido eso, entonces quizás no estaría en el lugar donde estoy. Entonces, ¿qué haces? Le das un sentido a tu experiencia, le das un sentido a aquello que te sucedió. En nuestra vida nosotros hacemos esta decodificación de nuestra historia. Somos simbólicos, somos seres simbólicos, y por eso a la gente le asusta tanto que quizá esto sea mero azar. Entonces no, buscamos símbolos. No nos gusta la idea, nos da hasta miedo la idea de que sea azaroso todo. De hecho, incluso a estas cosas comenzamos a llamarlo voluntad de Dios, y entra, ¿será voluntad de Dios esto? ¿No será voluntad de Dios esto?
De hecho, muchas personas me han preguntado y nos han dicho, oye, ¿sabes qué? Yo he estado orando para ver si es que yo debo estar con esta chica, la Mariana, o con la Mariana, o si tengo que estar con la Ruti. ¿Con cuál de esas dos? Digo, ¿cuál será la voluntad de Dios? La voluntad de Dios no es que estés con ninguna de ellas. La voluntad de Dios es Cristo, es que tú te parezcas a Cristo. Y cualquier decisión que te ayude a parecerte a Cristo es voluntad de Dios. Pero no tiene que ver con que nosotros le demos a Dios eso de que, y esto no era voluntad de Dios. Y si me va mal, no era voluntad de Dios. Y si me va bien, era voluntad de Dios. No es así. Nosotros tomamos nuestras propias decisiones. Aunque a veces pareciera que no queremos, pero también esa voluntad de Dios es Cristo. La voluntad de Dios es Cristo. ¿Ok? También otros salen estos milenaristas y, por ejemplo, aquí se desarrolla el pensamiento más fuerte que hemos tenido en la iglesia, sobre todo en la iglesia evangélica, que es este Scofield, que nace con estas dispensaciones. Entonces, las dispensaciones decían, no, eran como que le hacían la agenda a Dios. Cuando venga Dios, entonces unos van a pasar la tribulación, otros van a pasar esto, otros van a pasar hambre, van a haber 500 años, después otros 500 años más, después más 500 años, y entramos en esto también. Es una forma de descomprimir o de querer decodificar algo. Los seres humanos somos muy simbólicos. Y es por eso que el Apocalipsis nunca va a pasar de moda. ¿Por qué? Porque es un libro que apunta a la simbología más pura o más profunda del ser humano. Somos seres simbólicos, intentamos darle sentido y creamos símbolos que nos expliquen o que nos den sentido a la vida. Que tenga algún sentido esta vida, esto que llamamos vida debe tener algún sentido. Una vez dicho esta introducción larga, vamos a la materia más pura, que es el libro de Apocalipsis. Dice, Scofield, ¿te refieres a Sirius Scofield? No es Sirius Scofield, no me acuerdo el nombre. No recuerdo el nombre en este momento, pero es el dispensacionalista. Josué, si me ayudas con el nombre, no me acuerdo, el apellido es Scofield. No lo recuerdo, amigo. John Scofield. No, que estoy confundido. John Snow. Bueno, voy a averiguarte el nombre, no me acuerdo cuál era el nombre. Ya, el nombre de pila, pero continuemos. Vamos con el texto más puro, ahora sí. Juan a las 7 iglesias de Asia le dice gracia y paz. Gracia y paz en vosotros, el que es, el que era y el que ha de venir, y a los 7 espíritus que están delante del trono. Vamos por partes. Ya están las 7 iglesias. El que era, el que es, perdón, el que era y el que ha de venir. ¿Qué pasó? ¿Alguien me quería decir algo? ¿No? Satanás. Apártate de esta clase. Ok. Ahí dice, y si lo puede señalar en su Biblia, dice, el que es, el que era y el que ha de venir. Y estos son verbos distintos. Una cosa es venir y otra cosa es ser. Los que son profes de inglés, ahí van a saber verbo to be, ser o estar, ¿no? Pero es muy distinto a venir. Come on. Clase de inglés. Este verbo to be, este ser, es hayá en hebreo. Pero el texto dice, a ver, vamos a ir por partes. El texto dice el que es presente. El que era, pasado. Y aquí viene otro verbo distinto, que es el que será. O sea, no es el que será, perdón, no es el que será. De hecho, hay Biblias que dicen el que será, pero es una mala traducción porque dice el que ha de venir. Es otro verbo totalmente distinto. Y uno se puede dejar llevar rápidamente por esto y suele pasar por alto estas partes. Pero momentos, son verbos distintos. Una cosa es ser y otra cosa es venir. No son cosas iguales. Entonces algo está diciendo. Tenemos que codificarlo, tenemos que pensar. Otra vez, vamos al pensamiento judío. Existe una idea de que el mundo futuro, una idea demasiado interesante. Este mundo futuro le suelen llamar los judíos Olav Abba. Voy a escribirlo acá. Creo que se escribe así, no estoy seguro. Les voy a confirmar. ¿Qué significa? Es decir, el mundo que viene. El mundo que viene. Y desde una concepción temporal, esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que vamos al futuro. Pero en este Olav Abba es el futuro el que viene hacia nosotros. Y en nuestro cristianismo usualmente nosotros hablamos del cielo, que nosotros nos vamos al cielo. Pero en el judaísmo este Olav Abba es el otro mundo, este mundo futuro que viene hacia nosotros. Y esas son cosas distintas. Son dos concepciones distintas.
El ir y el venir es distinto. El ser, el estar y el que venga es algo totalmente distinto, son verbos distintos. Y a esto, si quisiéramos, podríamos sacarle demasiado jugo a este Olaf Abba, porque no es que yo me vaya al cielo, es que el cielo viene. De alguna manera la temporalidad nos cambia. Entonces, leamos de nuevo. Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, el que es, el que era y el que ha de venir, el Olaf Abba, ¿no? Juan en griego, Johannes, las iglesias, dice a las 7 iglesias, eclesías, bueno, vamos a aprender hasta griego. en Asia se dice Asia, espíritus, los 7 espíritus es neumazón o neuma, esos son los espíritus, los 7 espíritus. Ya tenemos 7 iglesias y ahora tenemos 7 espíritus, chiquillos. Esto es bacán, es interesante. ¿Por qué? Porque ya no empiezan a aparecer los números, ya el texto lo va interpretando, ya hay textos que se van decodificando, que no tenemos que hacer todo el trabajo nosotros, ya podemos ir viendo. El número 7, ¿qué significa el número 7? Por ahí lo estaban diciendo. Ahora vamos con lo de los espíritus, no te me asustes. Ahora vamos a ir con los espíritus. Pero vamos con el número 7 primero. ¿Alguien sabe lo que significa este número 7? Cuando así la prueba bien completa. Bueno, en Chile sí. En Chile se califica sobre 7. Contextualizando. Ya, muy bien. Cyrus Ingerson Scofield es el nombre. Ah, ya, Cyrus Scofield. Ok, muchas gracias. Ok, ¿qué significa el número 7? ¿Alguien sabe? Habían dicho perfección, ahí dice Carlos Matías, perfección. Sí, tiene que ver con plenitud. ¿Pero por qué tiene que ver con plenitud? Y aquí vámonos. Y aquí vamos a todo este mundo babilonio, porque también tiene que ver con el mundo griego y también tiene que ver con el judaísmo. Ustedes saben que estaban los 7 planetas, ¿cierto? Los 7 planetas eran las 7 luces, 7 luces. Y miren el orden. El lunes, es con los días de la semana. Lunes era la luna. El martes, Marte. Mercurio, miércoles, estoy pensando el día de la semana, jueves era Júpiter, de jueves, viernes era Venus, sábado Saturno, y después el domingo terminábamos con Plutón, casi digo, no, Sunday, que era el sol, exactamente, Sunday, el sol. Y entonces el domingo era el sol. Dice, una duda, cuando se refieren a Asia, ¿se refieren a la parte asiática del Imperio Romano o al continente asiático? Porque Grecia se encuentra en Europa. Así que ahí me perdí. Geografía. Mira, cuando dice la iglesia de Asia, mira, no me manejo bien con el tema geográfico en ese sentido, la iglesia de Asia. Así que eso te lo puedo averiguar, Dieguito, bien cómo está ubicado geográficamente, ¿te parece? Y esto te lo traigo para la próxima semana bien. Pero Asia Menor es un lugar. Ok, vamos. Entonces, ya tenemos estos 7. Este 7 tenía que ver con estas 7 lumbreras. ¿Ya? 7 lumbreras. Entonces, los días de la semana, este 7 en el judaísmo representaban plenitud. Y la plenitud tiene que ver especialmente con el Sabbat, el Shabbat, este día pleno. Es decir, lo que está haciendo aquí es que este día 7 viene a cerrar el círculo. Entonces estos días 7 de la semana, en otras culturas los 7 astros, las 7 luminarias principales que incluyen la luna, el sol y 5 planetas aparte, este número 7 en la antigüedad babilonia, siria, en la antigüedad griega, en la romana, etcétera, y en muchas culturas es tan importante. Y por eso el número 7 tiene que ver con muchas etapas. Actualmente Turquía ahí lo está respondiendo. Pero podemos verlo bien en un mapa y ahí podemos ir ubicando, si les parece hacerlo así también. Pero ¿qué creía el judaísmo o el judaísmo posterior? ¿Qué es lo que creían? Ellos creían que los ángeles representaban, eran los que movían estos planetas, eran los que movían estas luminarias, ellos lo movían, eran ángeles que lo estaban moviendo. Entonces a eso se refiere también con estos 7 espíritus, ¿no? Que estas lumbreras, estas cosas principales estaban movidas por estos ángeles. Algo tenía que ver Dios en esto, algo tenía que hacer Dios, eran movidas por ángeles. Por eso asociaban cada luminaria del cielo, lo podían asociar a un ángel, eso no era extraño.
Y eso es muy importante. Entonces, 7 iglesias. Ya tenemos. Después vienen los 7 espíritus. Acuérdense de este verbo ser o estar. El que es, el que era y el que ha de venir. El que ha de venir, el Olam Abba. Ya, eso no lo olviden, por favor. Ahora, curiosamente, a Dios se le llama el que es, el que era y el que viene. Entonces esto es sumamente interesante porque los 7 espíritus que están delante de su trono, de este Dios que está viniendo también. ¿Ok? Vamos a la lectura nuevamente. Después dice, vamos al texto. Y de Jesucristo, quiero ver cómo voy en el tiempo. 38, ok, 45 termino. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Ok, y aquí empiezan a aparecer otras cosas muy importantes. Por ejemplo, ¿cómo nombran a Jesús? Lo primero que le dicen, ¿qué es lo que hablan de Jesús? ¿Jesús es él? ¿Qué es lo que dice el texto? Testigo. Cristo. El Cristo. testigo fiel. El Cristo, o sea, Jesucristo es el testigo Fiel. Exactamente. No. Es sí, es el testigo fiel. Este testigo dice, Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos. Eso es lo que está diciendo. Entonces Jesucristo, y el verbo que ocupa Juan es interesante. ¿Por qué? Porque lo va a repetir mucho en el libro, y es martis, martureo, viene de este martisen. ¿Qué quiere decir? Que es un mártir. De hecho, la palabra para dar testimonio que se ocupa de testigo es un mártir. Esa es la palabra que ocupa. Entonces este testigo no es solamente un testigo así nomás, sino que es un mártir. De hecho, en el versículo 2 también lo nombra. Dice, y aquí dice que ha dado testimonio de la palabra, testimonio, dice, y del testimonio de Jesucristo y de todo. Ahí también ocupa este mártir, este martisen. ¿Qué dice? Ahora este testigo de la fe, este testigo de la fidelidad, este testigo fiel, nos hace detenernos un poco porque Juan la ocupa mucho, la va a ocupar en todo el texto. ¿Por qué? ¿Y por qué es importante detenernos aquí? Porque en una conversación, por ejemplo, cuando una persona repite mucho una frase, repite mucho una palabra, uno va a decir, ¿por qué la repite? Algo me llama la atención del por qué está repitiendo esto. Algo está quedando en el subconsciente de la persona que por algo lo está repitiendo. Entonces, la palabra testigo es que para Juan, ser testigo tenía que ver con ser mártir, con dar testimonio con la propia vida. Eso es para él. Entonces, lo que está haciendo es de alguna forma una invitación filosófica de ser testigo, de que seamos mártires. Y esta palabra, cuando hablen de testigos, si ustedes ven en Juan, casi siempre ocupa la misma palabra, que es esta martureo, mártir, martisen, cualquier derivado de esa palabra. Vamos al otro versículo, o sea, vamos al mismo versículo, después de testigo, el primogénito de los muertos. ¿Qué? ¿Alguien tiene otra versión que diga algo distinto? El primero Lucas tenía la NBI. de los muertos. Perfecto, esa es una versión muy buena, porque aquí lo que está diciendo es que es el primero que resucita, es el que viene a darnos esperanza de la resurrección. Entonces ya tenemos a alguien que fue testigo con su propia vida, alguien que con su propia vida manifestó esta fe y que viene a resucitar más encima para darle esperanza de la resurrección. Y es el soberano de los reyes de la tierra. Después dice eso, ¿no? Y el soberano de los reyes de la tierra. Entonces, ¿qué cosa es Jesús? Vamos viendo, ¿qué cosa es Jesús? Primero, vamos nombrándola. Testigo fiel o mártir. Testigo fiel o mártir. Después, ¿qué más dice que es? El primero en resucitar. El primero en resucitar, el primogénito de los muertos. Después, soberano de los reyes de la tierra. ya, ¿cuántas cosas hay ahí? 3. ¿Qué número es eso? ¿Cuántas cosas está hablando de Jesús? ¿Cuántos? Si los nombramos. 4. ¿Cuántas? 3. ¿Son 4? Son 3. 3. Miren cómo Juan ya nos va poniendo y nos está dando numerología en el texto. Nos dio el número 7 de las 7 iglesias, de los 7 espíritus, y ahora nos está diciendo 3 cosas de Jesús. Esto no es al azar. Ya nos dijo también el que era, el que es, el que ha de venir. ¿Cuántos son esos?
3. 3. Ahora Jesús es el testigo, el primogénito de los muertos, el soberano de la tierra. 3. Loco, que esto se haya dicho según la ley judía, que se haya dicho 3 veces, es considerado un número de permanencia. Eso es lo que los hebreos llaman yasaka o jasaká, algo así se pronuncia. ¿Y esto qué quiere decir? Por ejemplo, si a ti te sucede algo una vez, es suerte de principiante. Si te sucede 2 veces, incluso sigue siendo suerte de principiante. Pero si te sucede 3 veces ya no es cosa de principiante. Es algo que tiene que ver con confiabilidad, que se puede creer. Por lo tanto, el 3 tiene que ver con permanencia, estabilidad. ¿Se dan cuenta cómo aparece? Esto es maravilloso y espero que no se estén aburriendo, porque yo estoy emocionado, estoy extasiado, porque me gusta ver esto. De hecho, yo les traje algo para que veamos esta numerología. Hay un libro que me gusta mucho que habla de estos números. Se los voy a leer textual. Ya, 2 segundos. Porque dice que al seguir leyendo el relato de la creación, él está hablando del Génesis, para que vean que hay números en toda la Biblia, porque lo decodifican en estos símbolos. Y dice, fue creado el primer día. Lo que es creado el 5º día complementa lo que fue creado el 2º día. Y la creación del 6º día tiene relación directa con lo creado el 3er día. Los primeros 3 días de la creación, Dios separa los 3 segundos 3 días. Dios llena lo que había separado antes. Hay cierta misteriosa arquitectura en esta maravillosa, dice, obertura creacional. Como si una gran sinfonía se tratara. El escritor del poema del Génesis nos está intentando decir algo que no está completamente evidente en estas palabras. Entonces, la palabra hebrea que describe la acción de crear aparece en 3 versículos del primer capítulo del Génesis. Y en el último de estos 3 versículos, la palabra aparece 3 veces. El primer versículo tiene 7 palabras hebreas. El segundo versículo contiene 14 palabras hebreas. La palabra tierra, dice, aparece 21 veces a lo largo del relato de la creación. El 7º párrafo en el texto hebreo tiene 35 palabras. ¿Por qué les digo esto? Hay mucho más. Porque este libro es un poema y dice que está construido con una arquitectura poética tan inigualable, tan maravillosa y tan sorprendente, porque tiene una cantidad de números. Por eso cuando la gente dice, no, la Biblia es clara cuando dice esto, amigo, la Biblia no es clara. De hecho, una de las características y cualidades de la Biblia es ser compleja. Entonces, cuando nosotros a simple vista decimos, no, sabes que el texto bíblico aquí me dice que tú eres un pecador porque dice esto, hagámonos preguntas. ¿Está diciendo eso el texto bíblico? ¿Está diciendo eso que yo estoy creyendo que está diciendo? Porque a lo mejor nunca vimos los números y a lo mejor sí eran muy importantes. Vamos con lo siguiente. Ya con esto ya estamos terminando. Ya, ok. Tabar, se me fundió el cerebro. Ya con esto estoy terminando. Y dice, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y con esta reflexión quiero que terminemos. Porque aquí el amor aparece en forma ágape. Fíjense que personalmente que aparezca primero que nos amó, eso para mí es sumamente intenso. Porque Juan, antes de decir todo el resto, después de decir que los títulos estos emperadores, que en lo personal no sé si me gusten tanto, lo primero que dice es que nos amó. Y es lo que más me gusta. No me gustan mucho esos grandes títulos, esos títulos ostentosos. Me gusta porque siento que cuando dice que nos amó, es como que nos conoce tan bien, como que está dando un índice, sabes que yo te conozco tan bien a ti, tan bien que soy capaz de amarte, de amar tu frustración, de amar tu enojo, de amar tu ira. Es como que es como el Jesús de los evangelios en realidad. Te conozco tan bien que te perdono 70 veces 7. Te conozco tan bien que soy capaz de poner la otra mejilla. No me siento identificado yo en lo personal con este Jesús que viene en las nubes, con el Todopoderoso. Personalmente no es algo que me atraiga mucho. Lo que sí me gusta es este Jesús de los evangelios, este Jesús que huele a tierra, que huele a camino. Y por supuesto esto tiene que ver simplemente con estas concepciones de mis experiencias personales también. Hay gente que ama al Dios de la ira.
Hay gente que ama a este Dios que castiga y que todo el tiempo está presentándole a la gente, no, yo necesito, este Dios te va a castigar, te va a hacer pebre, te va a reventarte. Y te dice, te va a reventarte. Lo conjuga así, eso quiere decir que va a dejar la patada. Eso es para darle el énfasis. Entonces, imagínate esto. Ellos quieren, hay muchas personas que quieren conjugar este Dios de amor con este Dios de la ira. Y eso no pega ni junta. Nunca. Nunca. O es un Dios de la ira o es un Dios de amor. Y si fuera Dios de la ira, esto sería contradictorio porque ya tuvimos jueces que vienen a juzgar todo el tiempo. Pero Dios no puede ser igual a esos jueces. Por eso me gusta que esta palabra, este texto bíblico empieza con nos amó. Nos amó ágape, que es un amor de entrega. Es un amor, dice, yo amo a un Dios de amor, no a un Dios de egocéntrico. Muy bien, Astrid, gracias. Este amor ágape es un amor que se entrega por el otro. Entonces, antes de decir que Jesús viene con ejército, cualquier cosa, o que está enojado, dice que Él nos ama. No, por eso no me cuadra en lo personal a mí este Dios de la ira. Por supuesto que hay una teología que trata de congeniar esto y de hacer malabares para juntar al Dios de la ira con el Dios de amor. Sí, es que Dios te ama, pero también este Dios te quiere reventar a veces. A mí la verdad es que no, es puro bla bla. Y tratan de mezclarlo con bla bla. Pero no, son contradictorios el uno del otro. Por eso a mí me gusta cuando parte, Él nos amó. Él nos está amando, nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Ya, y esto sí es un lenguaje muy judío cuando dice nos lavó de nuestros pecados con su sangre. El problema de una persona que no conoce de este contexto, que no conoce de este significado judío, de lo que significa esta cuestión de que nos lave con los pecados, ¿qué va a pensar? ¿Qué significa esto? Nosotros lo entendemos porque lo decodificamos, porque sabemos que en la antigüedad, por medio de un sacrificio que se hacía en este Yom Kippur, se hacía en el propiciatorio, se hacía un sacrificio para el perdón de los pecados y bla, bla, bla. Eso lo conocemos nosotros como cristianos porque es parte de la historia. Pero ¿cómo le vas a hablar a alguien de esto? Porque siento que está... Gracias, Astrid. ¿Cómo le vas a hablar a una persona de esto? Dice, también es simbólico. Claro que es simbólico, pero ¿cómo le vamos a hablar a una persona que recién viene acercándose a Dios y le dice, no sabes que Dios murió por ti? Dios te lava con su sangre de tus pecados. ¿Alguien puede entenderte eso? ¿Alguien podría entender eso? Nadie te va a entender. Incluso si que a mí me lo hubieran dicho años atrás, yo, ¡qué volá! ¿Qué significa que Jesús haya muerto por ti? Imagínate, tú vas por la calle y te dice, ¿sabes qué? Hubo un tal Jacobo alguna vez que hace unos 3.000, 4.000 años murió por ti. Lo más probable es que tú digas, ya ahí yo no se lo pedí, nunca se lo pedí que lo haga. Felipe o Mariluz. Oye, de verdad te agradezco eso último que tocaste porque es algo que le consultaba al Señor, preguntándole cómo damos la buena noticia, cómo evangelizamos. Y uno ve la iglesia primitiva y en verdad los primeros cristianos eran puros judíos que entendían todo esto. Entonces, si lo traigo acá a este momento, ¿cómo le puedo hablar de Dios a alguien con tantos elementos judaicos que ni siquiera yo manejo? Entonces de verdad, como es una respuesta de lo que yo andaba buscando y sé que el Señor me va a poner las palabras idóneas para mostrar a este gran Dios que ha transformado mi vida. Qué lindo, Felipe, y gracias por compartir eso. De verdad es sumamente complejo, porque nosotros queremos hablarle en un lenguaje judío a algo que a lo mejor nadie va a entenderlo. Y vamos a seguir ahondando en eso, porque me encanta que diga que nos amó. Pero, Fran. Mira, yo tengo un concepto bien especial con esto, lo aprendí hace un tiempo. La gente cree, la gente religiosa sobre todo, cree y ama al Dios que ellos se hicieron su versión en la Biblia. Ellos leyeron de un Dios castigador, de un Dios que te pone la ley, de un Dios que si tú no cumples tienes que hacer sacrificio, de un Dios que tú eres impuro por todas las cosas. Pero la gente no quiere a Cristo, porque Cristo habla solamente de amor. No te habla de sacrificios, no te habla de otras cosas. Entonces, por eso creo que ahí está la diferencia. ¿Me escuchan?
Sí, sí, te escuchamos perfecto. Muchas Entonces ahí está gracias, la Fran. diferencia. Cuando a mí me preguntan eso, me dicen, pero oye, pero ¿dónde está tu Dios? Si tu Dios permitió guerra, yo digo, es que Dios no es eso, Dios no es un castigo. Lamentablemente la gente que lo explicó mal, pero Dios es amor. Perfecto, me encanta. Y lo que hablábamos el día sábado, ¿se acuerdan? ¿Cómo voy a hablar de otro Dios? Dice, no, a su iglesia hablan de puro amor. Loco, el amor es lo más desafiante que existe. El amor es lo más complejo que existe. El amor no es egoísta. Bueno, pero ¿te has percatado que en esta conversión, para terminar esto con esta reflexión, se han percatado que en esta conversión que nosotros tenemos, nosotros hacemos, es una conversión por pena que esperamos de las personas? Mira, ¿sabes qué? Jesús murió por ti. Y escuchamos estas canciones en la iglesia que son muy explícitas también, son tremendamente descriptivas y que te dicen, no, y le dieron latigazo en el cuerpo y sus huesos fueron quebrados y le atravesaron con una lanza y chocolate corrió por doquier y chocolate por aquí, nació en un campo de Chocapic, nada, un campo de trigo y nació en Chocapic, pero chocolate y todo el tiempo, y uno dice, ¿cómo no te va a dar pena eso, loco? Conviértete. Loco, Jesús se murió, hicieron todas esas cosas por ti, por tu culpa. ¿Cómo no te va a dar pena? Entonces nosotros estamos esperando que con ese lenguaje nosotros podamos intentar transmitirlo a las nuevas generaciones con el mismo sentido, por pena o por miedo. Son dos caminos que nosotros queremos para la conversión de las personas. O es por pena, porque pobrecito lo que pasó Jesús, o es por miedo, porque si no Dios te va a castigar, Dios te va a mandar al infierno. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Cuál es nuestro desafío hoy en día? Y desafiar en esto que dice el que nos amó. Entender que tenemos que transmitirlo a otras personas con un lenguaje que tenga sentido para ellos hoy. Si yo le digo a alguien murió por ti, ¿vas a ir por la vida sintiéndote bien así? ¿Sabiendo que alguien murió por ti? Es como, oye, qué loco, yo no lo pedí, yo no quise eso, ¿qué hago con eso? Entonces yo creo que estas conversaciones, esa parte de la conversión que nosotros queremos que suceda en las personas, no podemos esperar en pleno siglo XXI que la gente se acerque a Dios ni por pena ni por miedo. No podemos pretender eso, no podemos pretender que sea nuestra moneda de cambio. Ay, Dios murió por ti, o tengo el terror de este Dios que te va a mandar al infierno, arrepiéntete, y me convierto porque tengo miedo. ¿Y por qué no creo esto? Porque no podemos reducir a Jesús tampoco, y esto va a ser muy hereje lo que voy a decir. La vida de Jesús no se reduce a la cruz. Y aquí todos me odian. La vida de Jesús no se reduce a la cruz. La cruz, claro, fue importante, pero tuvo 3 añotes de ministerio. Es que Jesús no fue que apareció de repente a los 30 años y les dijo, ¿saben qué? Bueno, mátenme, porque, mira, lo único que va a tener sentido para el cristianismo es que yo me muera. Entonces, ¿por qué no mejor me ahorro los 3 años de ministerio y mátenme? Porque finalmente lo único que va a recordar el cristianismo es la cruz y eso es todo lo que le van a dar el sentido. Pero no, toda su vida tiene el mayor sentido desde su nacimiento. Entonces el mensaje cristiano no puede reducirse a ¿le tienes miedo a Dios porque te va a mandar eso? O por pena. No puede reducirse a Dios, a Dios en eso. No se puede reducir a Jesús solamente a la cruz. Jesús es mucho más que la cruz. Jesús es una vida completa de entrega, de amor, de sacrificio, pero por amor al otro, por darse al otro, por misericordia. Entonces nuestro mensaje no solamente se reduce a esta cruz, nuestro mensaje se reduce a una vida mejor, a una vida con esperanza, a una buena noticia. ¿Cómo lo dirían ustedes? ¿Cómo podrían decir esto de que Jesús nos ama? ¿Cómo se lo dirían a otras personas? ¿Cómo se lo dirían? ¿Cómo le hablarían a ustedes? Vida, mártir. Por mártir. Ser testigo. Ser testigo con nuestra vida. Muy, muy bien. Muy bien, eso me encanta. Pero si quisiéramos ponerlo en palabras, solamente como para pensarlo, ¿no? Si quisiéramos ponerlo en palabras, ¿cómo pondríamos en palabras? ¿Qué le diríamos? ¿Sabes qué? Jesús te vino a hacer una carta romántica y te dijo, quiero regalarte esta cajita de peluche. Murió por ti. No sé, ¿cómo podrían decodificar esto? Porque dice, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados. ¿Qué forma podríamos decirlo ahora? Yo creo que
¿Puedo dar una idea? Sí, amigo, por favor. O sea, que se me ocurrió como ahora, ¿no? Sí. O sea, lo había pensado en algún momento. Como lo hizo Jesús. Yo creo que Jesús también, cuando habla con gente que por sobre todo no era judía, por ejemplo, los samaritanos, y cuando ve a la samaritana y la ve sacando agua, no le habla de su sacrificio o el futuro sacrificio que iba a hacer. Se le presenta como su necesidad. Ella estaba buscando agua y él le dice, bueno, yo soy la fuente de agua de vida, y si tú bebes de mí no vas a tener... Entonces Jesús se le presenta como la necesidad principal que ella está teniendo en su vida, ¿verdad? Ella no necesitaba un cordero, no necesitaba un sangre, ella necesitaba de beber, y más allá de beber, también necesitaba esa liberación como mujer, ¿verdad? Que estaba siendo juzgada porque tenía muchos maridos. Entonces Jesús se le presenta directamente a ella como esta agua que ella está buscando. Entonces yo creo que ahí está la clave o la estrategia un poco directamente de Jesús. Cada uno de nosotros presenta diferentes necesidades en nuestra vida, y todas ellas son de la misma importancia. O sea, cuando nosotros nos relacionamos con alguien y conocemos su necesidad, ahí es donde podemos... Pero eso se genera a través de una conversación, de un vínculo, ¿verdad? No solamente escuchar lo que necesita la persona. Y Es de un tema relacional, ¿no? Y yo me relaciono con la persona, digo, bueno, Jesús es esto. Jesús puede convertirse en esto en tu vida, en eso que tanto necesitas. Si necesitas perdón, bueno, puedes encontrar el perdón en Jesús. Si necesitas protección, bueno, hay un Dios que también te está protegiendo. Entonces, creo que va muy acorde a la necesidad, como cuando él escucha. O por ejemplo, ya quitando el ejemplo de Jesús, el ejemplo de Pablo, cuando Pablo va a hablar a los gentiles y él se acerca al areópago, ¿verdad? Griego, y dice, bueno, les vengo a hablar del Dios desconocido, de ese Dios que falta ahí. De ese Dios voy a hablar, el Dios que ustedes tienen, que les falta ahí, porque es el Dios desconocido. Entonces él se da cuenta de que puede tomar un elemento de su creencia para presentar a Dios. Entonces, el lenguaje del evangelismo tiene que ser más amplio, y las figuras y las formas y los símbolos, como tú hablaste delante, también pueden ir siendo, ¿verdad?, creativamente cambiados. Sí, perfecto, amigo, gracias. Entonces esta frase de que él nos amó, sí, nos amó, pero no de una manera romántica, sino que es alguien que viene a liberarnos de las esclavitudes que muchas veces nos pone incluso la religión. Y dijo, ¿sabes qué? Yo voy a llegar para esta liberación, para conseguir tu liberación hasta las últimas consecuencias. Ese es el sentido de su muerte, ¿no? Eso es el Jesús que me gusta mucho más, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Qué otras formas podríamos decirle? Porque también en la mitología griega, o en la mitología greco-germánica, creo que era, no recuerdo bien, que había un personaje que había sido bañado con la sangre de un dragón y que su talón había quedado descubierto. Creo que era Sigfrido, si mal no me equivoco. Bueno, pero es como que se parecen estas cuestiones, porque tenían que ver con estos símbolos que ellos ocupaban, con estas imágenes que ellos tenían, pero nosotros debemos utilizar una imagen muy distinta. ¿Cómo les explico que me lavó con su sangre? ¿Cómo podríamos decirlo esto ahora? Nosotros tenemos que tratar de traducir esto a lo que nosotros entenderían, a lo que otras personas entenderían. Quizá puede ser aquel que nos liberó, no sé, estoy poniendo un ejemplo nomás. Y mira, esto ni siquiera es un lenguaje mío, el que nos liberó ya es hasta como un lenguaje bíblico, ¿no? Porque a mí me cuesta ponerlo en palabras, pero a lo mejor que que nos liberó y llevó su convicción de esa liberación al más alto grado, no sé, alguien que se comprometió con tu liberación, que fue capaz de morir por una convicción profunda de que acercarnos a Dios era algo que tenía que liberar, no que tenía que esclavizarnos. Una cosa así podría ser, eso diría yo, no sé. Por eso tenemos que encontrar este lenguaje y estos lenguajes bíblicos y estos lenguajes simbólicos, tal vez irlos reciclando también y darlos a entender hoy en día en cosas que las personas puedan entender. Ahora, voy a ir rápido porque esto ya es lo último y con esto cierro.
hay una parte que dice aquí, y aquí que vienen las nubes y todo ojo le verá y que lo traspasaron y los dos linajes de la tierra harán lamentación por él, sí, amén. Y a veces nosotros decimos, el que todo ojo le verá. Les voy a decir desde ya, esto de que todo ojo le verá no tiene que ver con el internet, amigos. No tiene que ver con la televisión. Recuerden, está hablando en el lenguaje de ellos. No está hablando de que, ay, no, es que ahora internet, porque uno entraba en conflicto. ¿Y cómo lo van a ver ahora si viene? Lo veo en Chile, en China. ¿Qué hora será cuando veamos a Dios? Porque todo ojo le tiene que ver. Y yo, loco, yo hacía esos cálculos. Entonces decía, no, pues que ahora con el internet, el texto no está pensando en el internet, no está pensando en las noticias, no está pensando en un video que se haga viral. De hecho, lo único que está haciendo Juan es cerrar un círculo. ¿Por qué? Les digo esto. En Hechos, no me acuerdo el capítulo, creo que es Hechos 1:9, vieron que Jesús se eleva a las nubes y dice que desaparecen las nubes. Y desaparecen las nubes. Y así como desaparecen las nubes, lo que está diciendo que aparecerá en las nubes y todo ojo le verá. Cuando se fue en las nubes también lo vieron no sé cuántas, 500 personas. Ahora lo que está diciendo es que así mismo como se fue entre las nubes, va a aparecer entre las nubes. Está ocupando la misma imagen, chiquillos. Lo que está haciendo es cerrando el círculo. Como se fue entre las nubes, va a volver en las nubes. Y a eso se refiere. ¿Se entiende? Está cerrando un círculo de hechos que termina así y vuelve en las nubes. Ahora, ¿cuál es el problema? Que nosotros tratamos de decodificarlo después de tantos años y tratamos de poner, traducir el texto, decodificar el texto con las imágenes y las cosas que tenemos ahora, el internet, que esto, chiquillos, va a quedar la mansa embarrada si ustedes hacen eso. No sucumban a la tentación de querer tomar el texto bíblico y leerlo sin leerlo sin respetar ninguna cultura, ninguna barrera cultural, ninguna barrera incluso de temporal. No estaban pensando en el internet, no estaban pensando en la televisión que lo vieran, estaban pensando en cerrar un círculo de acuerdo a cómo había sido escrito, nada más. Entonces nosotros no podemos decodificar el texto bíblico con imágenes que nosotros tendríamos, sería anacrónico. ¿Ya? ¿Ok? Incluso cuando hablemos del 666, también, no, lo que hacen la gente cuando dice, no, va a ser un chip, va a ser eso, es simplemente decodificar con las imágenes que tenemos ahora. Y eso es un error. Eso no es una regla hermenéutica, es respetar todo esto, ¿no? La clave hermenéutica es que no podemos tratar de decodificar el texto bíblico con la lógica postmoderna. No podemos hacer esto, esta modernidad tardía que se dice, no se puede, porque ahí vamos a cometer un montón de errores. Ok, aquí vamos a dar final a esta parte, vamos a dejarlo hasta aquí. Hemos ido viendo el texto por texto, qué significa, qué pasa, qué es esto, y se dieron cuenta que hay un montón de símbolos. Yo sabía que iba a ser un poco más pesado esto, pero hay un montón de cosas que vamos a ir entendiendo, un amor ágape, un amor de entrega, cómo decodificamos esto para nosotros, para hablarlo en nuestro tiempo. Tenemos un tremendo desafío, y solamente hemos leído, ¿cuánto? 4, 5 y 6 versículos, o sea, 3 versículos. Y en esos 3 versículos vimos que han habido un montón de cosas que tenemos que interpretarlas también. Eso, amigos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta para concluir esto de hoy? ¿No? ¿Hay preguntas? ¿No hay preguntas? ¿O algún comentario? A lo mejor alguien quiere hacer un comentario, ya es tarde. Yo, Santi, tengo una preguntita. En la parte que mencionaste, el cuarto día de Babilonia, ellos también tienen como un mito de la creación que va en días. ¿Eso era lo que referías? Sí, o sea, tenían... El cuarto día estaba designado para su adoración al sol, a la luna, a las estrellas. Más que de creación, era designado a esta adoración. Entonces, en esta forma contestataria que ellos tenían, dijeron, no, pues el sol, las estrellas, la luna no son dioses que merecen adoración. Son parte de la creación que hizo Dios. Ya, pero era el cuarto día como una festividad propia de ellos. Claro, exactamente. Ya. Así es. Tienen que recordar siempre que los judíos estaban cautivos. O sea, Babilonia estaba sobre ellos. O sea, todo lo que decía Babilonia era lo que ellos tenían que seguir. Por eso ellos tienen que recobrar su identidad, como dice Santiago. Es como que Chile estuviera en guerra y se nos viene un país encima y no. Lo primero que tiene que hacer un país para surgir es decir, bueno, recobremos nuestra identidad, quiénes somos, de dónde venimos, cómo se formó este país, qué sé yo. Entonces, ahí nace, por eso también, bueno,
un dato adicional, el Génesis no, no lo escribe Moisés, ¿ya? El Génesis fue escrito en época babilónica, Moisés ya estaba enterrado hace muchos años. Entonces, Isaías estaba muerto. se le atribuye a Moisés como el gran héroe de la nación, como el gran héroe de la nación. Es como cuando, siempre digo este ejemplo, yo vivo en la calle Francisco Meneses. No quiere decir que la persona llamada Francisco Meneses tomó un chuzo, una pala y se puso a hacer la calle. No, le dieron el nombre a la calle en honor a él. Es lo mismo, en los libros se dan honor a las grandes figuras de la época y se le atribuye. Ahora, lo importante no es si es que lo escribió o no lo escribió, lo importante es que Dios y su Espíritu Santo hizo que un hombre escribiera y hoy día lo tengamos acá nosotros y podamos disfrutarlo, leerlo, aprenderlo y conocer más de Dios. ¿Ya? Así que Valdito dice, imposible. Me acuerdo del meme de Thanos. Imposible. No, es que es como Moisés mismo va a relatar su propia muerte. Claro, estaba yo y... Dice, no, y hay gente que dice, no, Moisés lo escribió y relató su propia muerte, punto final, y no hay más discusión al respecto. Entonces tenemos que entender dónde se termina, son años que pasan, años que pasan. Entonces tienen que entender que estaban en una cultura, que ellos tenían su propio relato de la creación, esa cultura, y lo que hace estos judíos, lo que hace este pueblo, es no copiar, no quiero decir copiar, pero sí contestar a ese relato. Desmitologizar ese relato, claro, pero también con su propia mitología, o sea, con claro, su propio... Claro, es algo contestatario hacia su relato, pero para poner a su Dios, no al Dios de ellos. ¿Se entiende? Perfecto. ¿Alguien más? ¿Algún comentario más? Y con ese último comentario cerramos. Porque ya es tarde, ya me alargué, me fui en la media bola. Perdón. Se pide perdón, se respeta. ¿Algún comentario adicional? ¿Algún comentario bíblico? Bueno, añadir que para los que quieran seguir aprendiendo más del Apocalipsis, hay un autor muy bueno, bacán, y que es el que estamos utilizando en la bibliografía, que se llama Juan Stam. Juan Stam es un teólogo viejito que murió el año pasado, o antes pasado, no me acuerdo, pero murió muy viejito, él es de Costa Rica, y él dedicó su vida entera al estudio del Apocalipsis. Entonces, si quieren leer algo sobre Apocalipsis, sobre cualquier capítulo, Juan Stam es el hombre. Juan Stam. Y lo bueno es que está en español, lo bueno. Gracias, Señor. Amén. Amén. Entonces, con esto terminamos, amigos, el día de hoy. Gracias por haber venido. Gracias por haber venido. Vamos a tratar de condensarlo un poquito más el capítulo, o sea, lo que estamos leyendo, para que no sea tan pesado, pero espero que haya servido, que les haya hecho más preguntas que certezas y que sigamos cuestionándonos. Recuerden que si esta lectura apocalíptica era para liberar a las personas, para darles esperanza, entonces nosotros también deberíamos hacer eso mismo. ¿Cómo nosotros estamos liberando y dando esperanza en medio de nuestra religión, que incluso a veces oprime? ¿Ok? Eso.